pasar esta oportunidad para decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador trae bien fildeaditos a los medios de comunicación corporativos. Hoy las referencias que hace a estas campañas, a esta guerra sucia, a lo costosas que resultan, y ese reconocimiento a las redes sociales nos debería de llevar a redoblar esfuerzos, Toño, para defender los pasitos que hemos avanzado, o los pasotes, como los quieran analizar y entender en la audiencia, pero creo que mucho de eso también queda exhibido, determinado, en los miércoles en los que participa en el programa de Ciro Gómez Leiva el querido y respetado Epigmenio Ibarra. De hecho, tenemos por ahí un fragmento de estos diálogos en el terreno de los medios corporativos y en donde la voz de Epigmenio retumba. En el tono y la continuidad y la constancia de los ataques contra el gobierno. Pero no todo está mal en México, no todo está bien en México, pero no todo está mal todo el tiempo. Y ciertamente en todos los noticieros, en este incluso sí, el nivel de críticas hacia el gobierno es feroz y no siempre fundamental. Sí. No Nosotros siempre fundamental. Básicamente en dos temas: feroz, inseguridad y salud pública. Por cierto, lo hacíamos y lo hemos hecho durante muchos años antes de que era el observador, y hay un reconocimiento en otros temas. La semana pasada. Déjame hacerte una pregunta. Hay un alineamiento. ¿Cómo me alineo yo con Sarmiento? Es un alineamiento ideológico. No quiero decir, es conceptual. ¿Cuál es mi ideología? Es conceptual. Tú sostienes muchas veces, tú sostienes, y hemos discutido mucho sobre eso, que este es una suerte, es un gobierno más. No, yo no he dicho que es un gobierno más, es un gobierno que habrá que evaluar cuando termine. Pero no he dicho que es ningún gobierno. Pero yo he sostenido aquí que esto es un quiebre histórico, que es una excepción, que es un punto de inflexión en la historia. Y tenemos que entender las consecuencias de ese punto de inflexión. Pienso que esa evaluación se tendrá que hacer con el tiempo. Eso es todo mi diferencia contigo. Yo creo que hay que hacerla ya, porque si no se hace ya, sucede lo que sucede. Los medios se alinean para defender el statu quo, que se quebró. A ver, ¿cómo me alineo yo con Loret? ¿Cómo me alineo yo con Sarmiento? ¿Cómo me alineo yo con Televisión? Yo con Televisión Azteca. ¿Cómo me alineo yo con Televisa? ¿Cómo me alineo? Por cierto, a la mayor parte de ellos hace casi una década que no los veo, ni hablo con ellos, ni tengo nada que ver. ¿Cómo me alineo con ellos? El alineamiento es ideológico. ¿Qué alineamiento ideológico tengo yo con Ricardo Salinas Pliego? Y de posición de los medios frente a la realidad y al poder. Ese es el alineamiento. No es un alineamiento de que se llaman y se conectan. Los medios tienen una función: reproducir la ideología del Estado. El Estado cambió. Los medios tienen una función. ¿Qué medios? Histórica. Nosotros, Manuel, alguna vez hemos dicho, nuestra función en el programa de mañana es reproducir ¿qué? La ideología del Estado. Esa es una categoría establecida hace muchos años teóricamente. Los medios tienen como función reproducir la ideología del sistema dominante. Aquí y en China, eso ha sido. Algunos medios, pocos, logran romper esta atadura y logran. En los Estados Unidos es muy claro el papel del New York Times, el papel del Washington Post. Son adalides del sistema, del statu quo, salvo algunos medios que logran romper esa relación. En México, por fuerza, por la necesidad económica de los medios, porque se acostumbraron a vivir del Estado y no de la audiencia, no de sus ventas. Y esa fue una relación perniciosa que se convirtió en uno de los peores lastres para la democracia. Eso sucedió. Y ahora se está rompiendo. El rompimiento implica una disputa por el poder con el poder, porque la prensa se había establecido como el cuarto poder. Estamos en el quinto año ya, Epigmenio. Se retiraron gran parte de los presupuestos del gobierno federal, en algunos casos al 100%. Estamos en el quinto año. Y aquí siguen los medios. Si
ha transcurrido ya gran parte de este sexenio sin ese apoyo. Fíjate nada más, Toño, la hipocresía y lo descarado que es Ciro Gómez Leiva, sabiendo que Radio Fórmula es una de las empresas, creo que la cuarta o la quinta, que más recibe millones de la publicidad oficial. Y aquí seguimos, dice. Pues sí, siguen por el compromiso también de este gobierno, que no comparto, pues. Yo soy muy crítico de darle millones a estos medios de comunicación que son cueva de golpeadores, incluyéndolo a él. Pero qué bueno que Epigmenio tiene la oportunidad de irle a decir en su cara a Ciro Gómez Leiva sus verdades, aunque debo de decir que a Epigmenio le faltó por ahí una que otra cosita y espero que no me tome a mal ayudarle. Claro que Ciro Gómez Leiva tiene una línea con Sarmiento, con Loret, que no se nos olvide que todos estos medios, incluso en el que llegó a ser director o pieza fundamental Ciro Gómez Leiva como Milenio, se alinearon para callar, firmaron un pacto de silencio en tiempos de Calderón, se sometieron a la línea que les dictó Genaro García Luna. Nos creen pendejos estos personajes como Ciro Gómez Leiva. Y luego dice, ¿qué cercanía tengo yo? ¿Qué alineamiento tengo yo con Loret? Cabrón, hace unos días hasta dejaste que te entrevistara para Latinus Loret de Mola y le diste vuelo a sus preguntas, no preguntas, sino escupitajos editoriales contra el gobierno de la 4T. Ahí están mis 5 centavos, Toño. Espero que puedan apoyar lo que bien decía. Suscribo Epigmenio Ibarra en su cara y en su espacio a Ciro Gómez Leiva. Y es que, mira, Vicente, así como tú respetuosamente tienes ideas que aportar a la defensa, a los planteamientos que hace Epigmenio Ibarra ahí en la Cueva de los Malandros en Radio Fórmula con el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, mucha gente en nuestros chats también tiene planteamientos y muchos mexicanos tenemos esa idea de, híjole, le hubiera dicho esto, le hubiera recordado a Ciro Gómez Leiva lo servil que ha sido con el señor Olegario Vázquez Aldir, cómo es que un día critica a López Obrador y al día siguiente lo ensalza si hay alguna circunstancia cercana al señor Vázquez Aldir. Le hubiéramos mencionado lo de la entrevista con Loret, exactamente, en eso estaba yo pensando exactamente. Tantas y tantas circunstancias en las que ellos solo se exhiben. Y esta parte en la que dice, ya van 5 años de gobierno y 5 años en los que se retira la publicidad oficial, no es cierto. Es una de nuestras grandes, nuestras grandes críticas a este gobierno. Una crítica que nos ha valido que nos ataquen, que nos hagan campañas, a los que nada más siguen algunos y les dan like unos 20 y etcétera, pero que ahí están, chingue y jode, porque estamos convencidos en que esa publicidad oficial no solamente es inmoral y antiética, sino que crea verdaderos monstruos de la información, de los medios de comunicación, como lo es Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva, que se ha convertido, Vicente, en pues un remedio de lo que en algún momento intentó ser como un informador con carrera periodística, un monstruo mediático en todo caso, un monstruo de sí mismo que tiene grandes relaciones con los poderosos del país y que evidentemente, pues claro que está alineado con la ideología. Deja tú que esté alineado con Sarmiento, con Loreto, fulanito de tal, está alineado con la ideología y con lo que, como bien mencionas, le plantean sus jefes, tanto en Radio Fórmula como en Grupo Imagen. O sea, usted que nos ve y que nos escucha, ¿verdaderamente cree que llega Ciro Gómez Leiva a Radio Fórmula y puede hablar de lo que quiera? ¿Que tiene este micrófono tan libre como lo tenemos aquí en Sin Censura? Y ponle que sí, Toño. Por eso aún es más cuestionable su cobertura. Ponle que sí, que le dejen decir lo que el señor considere. ¿Por qué no investigaron ni él, ni Pajet o Payet, como se llame su reportero corresponsal estrella, ni el achichincle que tiene ahí en sus estudios, ni en Radio Fórmula,
ni en imagen, ¿por qué no han presentado una investigación de el gran negocio que significó para su jefe, Olegario Vázquez Aldir, esto de las cárceles federales en las que también recibía mochada Genaro García Luna? ¿Por qué tenemos que ser nosotros, los pinches youtuberos, pseudo periodistas en un medios de dudosa reputación, los que pues les carvemos a esta mierda? Si ellos son los grandes periodistas de México y dicen que no están alineados ideológicamente los Sarmiento con los Gómez Leiva, con los López Dóriga, con los Loret, ¿por qué no destapan lo que se ha ido destapando en la mañanera? Eso sí, para decirse víctimas de Andrés Manuel López Obrador son muy rápidos y hasta se entrevistan entre ellos. Pero, ¿y los negocios? Los negocios que han estado exhibiéndose y que queda establecido que los grandes empresarios tenían con funcionarios de otros sexenios. O, por ejemplo, si son tan buenos los Loret, ¿por qué no hablan de la pinche mafia que encabezaba Roberto Madrazo junto a otros políticos, sobre todo priistas? La mafia farmacéutica, la mafia de las medicinas. ¿O por qué no Sarmiento habla de los adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego y en un editorial dice que ya basta de estos abusos desde el poder económico, porque esos 25,000 millones que está intentando con la ayuda de un ministro, el ministro Luis María Aguilar, no pagar, podrían significar escuela, hospital o programa social? A eso vamos, desde estas trincheras humildes, independientes, Toño. Son unos pinches cinicazos. A eso le apuesto con mis 5 centavos de aportación a la tunda que le puso Epigmenio Ibarra a Ciro Gómez Leiva. Yo, Vicente, duermo tranquilo por las noches y sé que tú también lo haces. Sé que el equipo de Sin Censura lo hace porque creo que estamos del lado correcto de la historia. Por supuesto que nos equivocamos, por supuesto que nuestros comentarios pueden estar plagados de ideología e ideales, yo lo veo más como ideales, pero yo creo que es muchísimo más loable luchar precisamente por un programa social, por el reconocimiento a nuestras comunidades originarias, por circunstancias progresistas y propositivas, que andar defendiendo empresarios, como bien mencionas, que andar defendiendo a criminales como Genaro García Luna, o como en su momento lo hizo ese mismo, que lo sigue defendiendo, ¿no? Pero ese mismo Ciro Gómez Leiva, como Emilio Lozoya Austin, que ahora ya no lo defiende, ¿no? Pero creo que es mucho más loable y nos ubica, lo digo de forma arrogante, del lado correcto de la historia. Entonces, pues yo creo que mientras sigamos del lado correcto de la historia, no tenemos nada que temer. A lo mejor nuestros bolsillos, ¿no? Que no nos llegan las grandes prebendas como a los Ciro Gómez Leiva o a los Joaquín López Dóriga. A lo mejor nunca vas a poder tener un yate como el yate Fiorestán, Vicente, ni yo voy a poder tener un departamento en Miami como Loretito, pero vamos a poder dormir tranquilos por las noches y a mucha honra. Qué bueno que no tenemos ese tipo de circunstancias, ¿no? No temas, Toño, que solo Judas temió. Mi querido Toño, a ver,